para dar a conocer muchos de los conocimientos que se fragmentan dentro del propio espacio del museo. Por un lado, era importante saber algunos de los procesos físicos, químicos, mecánicos, para algunos de los procesos, algunos de los momentos de producción, y por el otro lado también era importante hablar del diseño, que no estaba ahí incluido. Una necesidad específica del sitio por tener un espacio en el que se contara su historia, cómo había evolucionado el uso de sus espacios, y así como mostrar un poco la huella de las comunidades vinculadas con el mismo. Pasar de un sitio hermético a un lugar abierto al público. Un espacio que durante siglos había sido un lugar hermético, inaccesible, misterioso para la comunidad del entorno, pues de repente se iba a abrir, que la gente que lo conocía como un sitio de referencia del barrio, pero nada más, pues iba a poder descubrir qué era lo que tenía en su interior. Era muy difícil establecer una relación entre los objetos que ahí se tienen entre las máquinas y el obrero. Y lo que tratamos de hacer fue precisamente, como elemento fundamental, es darle un sentido a la máquina junto con el obrero. Pues los principales retos con los que me enfrenté al iniciar el programa de Historia Oral fue primero no saber cómo hacerlo. Yo tenía alguna cierta experiencia con las entrevistas porque algunos años antes había hecho la carrera técnica de trabajo social en un CETIS, entonces esto me permitió estar en contacto con algunas técnicas de la historia oral y de las entrevistas en particular. Y la otra pues fue menor, el no tener con qué hacerlo, entonces me hice de una pequeña grabadora de esas pequeñitas de reportero con audiocassettes de 1 hora, y fue con lo que empecé a trabajar. Lo importante era crear y establecer un lugar de orgullo y al mismo tiempo de hacer relaciones junto con los vecinos, precisamente para que el museo no se anquilosara dentro de su propia formación fabril y de su propia vocación, digamos, de fábrica, sino que fuera un museo contemporáneo. Donde guarda ciertos recuerdos, ¿no? Especiales, aspectos personales de nuestra historia. Entonces, en ese sentido, el gabinete monedero tenía por propósito hacer experiencia, un memorial vivo. La toma de conciencia de esa comunidad y de la comunidad a la que ahora está, retomar esta relación. Y por otro lado, por parte del museo, entender que la historia viva, de la propia institución, se tiene que ver desde quienes lo formaron en sus bases. Darte cuenta que hay muchos niveles de historias, ¿no? Y muchos tipos de historias. Y también te das cuenta que hay historias que no están contadas, ni siquiera están escritas, y ni siquiera hay cómo encontrarlas, ¿no? Como nos pasó con lo de los trabajadores. La historia la escribe, o hay más información de la gente que tiene el poder en ese momento, ¿no? El trabajador, en este caso, no hemos encontrado mucha información de la vida del trabajador dentro porque no la registraban, ¿no? No era importante. Era un tema también como espacial, ¿no? Yo trato de que sea el espacio muy diverso y que los dispositivos que mostramos no sean toda una foto con texto, sean culturales, muebles, ¿no? Que tú puedas tocar. No se trata de apretar botón rojo así, participo, 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 participo. No, no, no. Pero sí que te sientas que tú, sin que yo te diga, siéntete cómodo, toma asiento, abre este libro o este cajón, que tú sientas que el espacio te está invitando a hacer eso, ¿no?
era explorar un proyecto como horizontal internamente con el equipo de interno, y también horizontal en términos de las historias que se van a narrar, cómo se van a narrar, qué estrategia vamos a usar para narrarlas, ¿no? Cómo vamos a conseguir que nos las entreguen. Ese ha sido el reto y la estrategia, ¿no? No trato de depender de los muros de las salas. Construimos pequeñas arquitecturas interiores que contienen cajoneras, archivos, ¿no? Y eso le da a la sala otra escala. También le da al cuerpo de uno que no se siente como este salón, sino se siente más en un mueble. Realmente lo que yo hago como paralelamente como estrategia es que estoy haciendo mímica de la escala de los mercados ambulantes, porque eso es lo que casi que amuebla todas nuestras ciudades de día y la guardan de noche y la vuelven a sacar de día. Esa escala del taquero, esa es la escala que nosotros trabajamos. Esa escala que uno se siente como mucho más cómodo y te sientes que puedes, ¿no? Puede cobijar tu cuerpo, donde te echas, te sientas. Esas son estrategias generales que hacemos. Fue importante tener un acercamiento primero con una persona de la mesa directiva. El señor Jorge Huerta nos hizo favor de darnos un espacio siquiera en la asamblea que sesionan más o menos una vez al mes, los jueves. Y para ello fue también importante hacer dos cosas: la convocatoria en escrito y llevarle en ese momento como tal el cartel, pero a la vez también tener una estrategia de cómo íbamos a presentar los registros de las personas que nos iban a ir haciendo, ya sea la donación o bien el comodato, el préstamo de los objetos en concreto, ¿no? El proceso del Museo de Sitio ya se había dado incluso el año pasado, es decir, 2018, mucho de ello estuvo, pero se había quedado un poco en pausa por el cambio administrativo, ¿no? El cambio administrativo federal, y cuando se tuvo que reactivar, la idea era mostrarlo en dos periodos, uno hasta abril del 2019 y después en mayo como un asunto de un programa abierto. La primera etapa se concluyó y se concluyó con éxito. Tenemos más o menos unos 100 objetos, alrededor de 100 objetos recolectados entre donaciones y préstamos, y ahora la idea es que se presente como un programa en donde a la hora de hacer la donación o el préstamo, tener este aspecto de hacer unas cápsulas en audio que se suman al programa de historia oral y que sea de manera permanente. Fue que no existen probablemente muchos ejemplos en los museos respecto a este tipo de estrategia o este tipo de muestra, ¿no? Era un poco también entender que estamos tratando con historias personales, aspectos bastante, digamos, emocionales o conexiones emotivas que no necesariamente fácil una persona se puede abrir. Que contara, digamos, la historia o por qué era significativa su donación, por qué lo habían elegido y también por qué lo representa, ¿no? Digamos, por su paso por la institución. El objeto va a estar, digamos, como mostrado, además de dar crédito a quien lo donó o en su caso prestó, pero también va a contar la historia que existe detrás de esta conexión, digamos, como la intención de haber sido donado por su propietario. Aunque sí, en un aspecto, digamos, de autocrítica, falta un poco más de difusión, y ahí es un poco también el apoyo institucional, pero lo que tiene que ver con la comunidad, digamos, del sindicato o los ex trabajadores, porque no todos acuden al sindicato, mucho se pasa a veces de boca en boca. Entonces hay veces que se había ya hecho con 2 o 3 personas y ellos mismos se pasaban, digamos, el contacto. La mayoría de las personas se mostraron abiertas a participar, tal vez no conocían mucho cómo va a funcionar y todo esto. Yo creo que sí, porque en algún momento se sintieron a lo mejor desplazados o perdieron esta conexión con la institución por la que muchos años formaron parte, ¿no? Es, digamos, de alguna forma retomar, ¿no? O sentirse revalorados también, y sobre todo no nada más materialmente, sino escuchados, que su historia también forma parte importante de la institución en el sentido incluso personal y particular, ¿no? Para usted, ¿qué significó trabajar en Casa de Moneda? ¿Qué fue lo que se llevó cuando la dejó? Bueno,
Para mí significó haberme encontrado yo mismo